Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispeao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque estoy con Jordi Valls. Jordi, ¿listo para la parrilla? Súper listo, vamos allá. Así es, Jordi Valls es CEO y fundador de Mentor VR, donde crea soluciones en realidad virtual para mejorar la experiencia del empleado y aumentar la efectividad de los procesos de recursos humanos. Mentor VR tiene una plataforma de tecnología patentada para administrar y medir el impacto de la realidad virtual en la organización, ayudando a las empresas con branding de empleadores, procesos de incorporación y capacitación, entre otros servicios. ¡Wow! Jordi, amplíanos un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros una primicia, algo curioso que la mayoría de la gente no sepa de ti, de tu vida personal. Bueno, en cuanto a la empresa, has hecho un pitch fantástico. La verdad es que lo has hecho mejor que yo incluso. O sea que muchas gracias. Añadir a lo que has dicho, yo diría que la realidad virtual es una cosa que mucha gente ha escuchado y aún hay mucho desconocimiento. Yo animaría a la gente que tiene curiosidad a que se plantee comprarse unas gafas como las Oculus Go, que valen 200 euros y que la verdad es que para mí fueron un antes y un después cuando salieron hace un año y medio o 2, y no creo que se arrepientan. La verdad es que la realidad virtual está más cerca de lo que la gente se piensa. Y has dicho una primicia sobre mí, a nivel personal, ¿eh? Ajá. La primicia es que todo va a ir bien y vamos a salir de esta. Esta es la primicia, porque no lo sabía. Okay. Quien lo sepa. Ok, perfecto. Ahora, ¿tienes algún plato favorito de cuando eras niño que todavía dices, qué sabroso ese plato? Sí, puede ser que sea poco original, pero los macarrones a la boloñesa son insuperables. Mira, no te culpo porque a mí me encanta la pasta. Con esta cuestión que estoy haciendo ahorita del programa de keto, no puedo comer la pasta a menos que esté justo antes de salir a hacer ejercicio. Ahí es cuando me como algo así bien sabroso de pasta. Así que te entiendo perfectamente. Ahora sí, Jordi, vamos a entrar a hablar de negocios. ¿Cuál es tu área de genio? ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo tuyo? Lo mío, lo nuestro como empresa en Mentor VR es hacer, es hacer bien realidad virtual que sea útil y que tenga impacto. Que aunque parezca simple y obvio, no lo es tanto. Sobre todo cuando lo puedes enseñar con las gafas. Ahora fíjate, siendo esa tu especialidad, ese es tu negocio, eso es lo que dominas. Sí. ¿Qué es eso que todos deberíamos saber de realidad virtual, pero que según tú probablemente no sepamos? ¿De qué nos estamos perdiendo? Muy buena pregunta. Yo creo que la gente se piensa que la realidad virtual es un juego, y sin duda lo es, pero también es mucho más. Y de hecho en los años 90 y principios de los 2000 se hicieron muchos experimentos que se siguen haciendo en universidades sobre el impacto que tiene la realidad virtual en nuestro comportamiento, en nuestra capacidad de entender conceptos y de aprender. Y yo creo que la gente lo ha escuchado, pero no es consciente de que esto está pasando, de que hay empresas como la nuestra que están intentando construir soluciones para que aprendamos cosas en la empresa o incluso en la escuela. En algunos casos de empresa no es nuestro caso, pero para aprender cosas de una forma más interactiva y vaya, que nos acordemos más de lo que nos interesa y de lo que aprendemos. ¿Y cómo funciona ese modelo de negocios, el modelo de negocio que tienes con Mentor VR? ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo generas ingresos hoy? A día de hoy, como generamos ingresos, es como una empresa de servicios. Es decir, el cliente viene, le explicamos las diferentes opciones que creemos que le pueden ayudar y planteamos un proyecto. Y a partir de ahí se desarrolla, hay un componente de consultoría, pero sobre todo es un tema de desarrollo a medida por proyecto. Está bien que incluyas la palabra ahora, porque sí que es verdad que a medida que la realidad virtual se popularice, nuestra intención, y ya empezamos a trabajar en esa dirección, es ofrecer servicios replicables, es decir, como en el caso del software o en el caso del contenido, donde una empresa compra un software o un contenido que ya has desarrollado
y que les sirve igualmente. Pero a día de hoy nuestra facturación viene de los proyectos a medida. Ahora fíjate, vamos a un ejemplo real específico. Supongamos que yo soy un cliente potencial tuyo, yo tengo este podcast, yo tengo otra compañía que enseña el negocio de Merchant Services, pero también enseño y doy clases específicas de cómo crear un podcast desde la A hasta la Z. ¿Cómo podría yo incorporar la realidad virtual en un negocio o en lo que yo estoy haciendo actualmente? A ver. Hay varias cosas. Nosotros nos hemos centrado mucho en toda la parte de recursos humanos. Los 3 casos que nos hemos centrado y que hemos visto, que entre muchos otros, la verdad es que hay muchas otras opciones, pero hemos decidido centrarnos en unos para hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para las empresas. Pero los 3 casos donde trabajamos bien son el onboarding, la acogida del trabajador, cómo el trabajador entra a la empresa y vive una experiencia en 3 o 5 minutos o varias experiencias de 3 o 5 minutos que le permiten entender la cultura de la empresa, los sitios de trabajo, cómo va a ser su día a día, cómo son las personas claves de la organización, cómo son las infraestructuras, si es una empresa que tiene un aspecto más industrial, por ejemplo, o incluso temas de riesgo laboral. En este sentido, la realidad virtual tiene un impacto altísimo porque lo que estás viendo no es verlo, sino que lo vives, lo experimentas con tu propio, digamos, cerebro como si estuvieses ahí. Y esto tiene mucho impacto en la bienvenida o incluso en lo que llaman el employer branding, en la capacidad de enseñar toda esta experiencia a gente que aún no es tu empleado y por lo tanto generarles una potencial vinculación emocional o una potencial comprensión de lo que hace tu empresa que de otra manera no podrían entender. Y luego hay una tercera parte que es la parte de la formación, que pide ya un caso más, digamos, más trabajado de empresa en empresa a ver si tiene sentido. No todas las empresas tiene sentido hacer formación en VR, todo lo que es obviamente riesgos laborales, cosas que de otra manera son muy costosas, etcétera, tiene sentido. Todo lo que es pues software, por ejemplo, no tiene sentido. Una pantalla plana dentro del VR a día de hoy aún no tiene sentido porque no es el impacto más alto que puedes tener. Entiendo. Ahora, fíjate, ¿cómo se te ocurrió esto, Jordi? Pero cuéntanos la historia. ¿Dónde estabas? ¿Estabas jugando sudoku? ¿Te estabas tomando un café? A lo mejor unos, ¿cómo se llama? Unos canelones a la boloñesa. ¿Cuándo fue? ¿Cómo se te ocurrió esto? Cuéntanos esa historia. Bueno, en la historia hay una parte más romántica y una parte menos romántica, digamos, la parte de la historia que suena más bien es que en 2012, cuando Oculus, esta empresa que fabrica las gafas, nació con un Kickstarter y hizo un montón de ventas incluso antes de fabricar el aparato y al cabo de 2 años lo compró Facebook por $2.000 millones. Por esa época yo estaba viviendo en Silicon Valley. Ahí aluciné, como todo el mundo que probaba la realidad virtual, ya en esa época se veía que tenía un potencial enorme, pero yo estaba con mi otra empresa, entonces no perseguí nada y además era una cosa aún muy, muy temprana y quedó ahí como una de las cosas que siempre decía que me gustaba mucho y que lo iba mirando y iba siguiendo, ¿no? Y no fue hasta hace un par de años o 1 año y medio que al salir las Oculus Go son las primeras gafas que no necesitan de un ordenador y que tienen muy buena calidad y además tienen un precio decente de 200 euros. Empecé a decir en serio que tenía que plantearme algo en este sector. Y la parte menos romántica, bueno, es romántica también, pero más práctica, digamos, es que se cruzaron un poco los astros y conocí a mi socio que ya había invertido en una empresa de realidad virtual y tenía ganas de hacer más cosas y no hubo un momento como tal eureka, sino que hubo un proceso gradual de descubrimiento de la oportunidad, lo que le llaman el market fit, digamos, ¿no? De entrevistar a mucha gente, de visitar empresas y al principio equivocarme mucho y pensar que, digamos, que esto iba en una dirección e ir descubriendo cuál era la dirección más correcta, ¿no? Y hasta luego ya empezar a fichar gente y crecer un poco el equipo, pues fue un proceso gradual de descubrimiento y que diría que en parte hemos avanzado muchísimo, pero en parte nos queda muchísimo por aprender. La realidad virtual, como yo digo, está como en el iPhone 1, ¿no? El iPhone 1 era un gran descubrimiento, pero no existía la economía que tiene el App Store hoy, ¿no? Y la realidad virtual está en una situación parecida. Wow. Ahora, entramos ya en este roller coaster, como que dice la montaña rusa de los subes y bajas. Cuéntame cuál ha sido el momento que te ha dolido más desde que empezaste este emprendimiento, que casi te ha sacado las lágrimas, el reto más fuerte, el desprecio, como dice Lupillo Rivera, qué sé yo. ¿Cuál ha sido el momento más difícil como emprendedor hasta ahora, Jordi? Bueno, hay un momento que tiene que ver con la otra empresa que monté, que fue cuando la tuve que cerrar. Ese fue un momento duro,
porque aceptar la inversión, yo creo que el problema principal es la inversión emocional. Obviamente la inversión económica es importante, pero la inversión emocional fue duro aceptar que se terminaba una etapa y que yo había aceptado que era emprendedor y que de pronto pues tenía que plantearme si tenía que ganarme la vida de otra manera y de hecho salté a otra, digamos, a una profesión para la cual yo me había preparado, que es más bien la exposición de producto, pero que no era ser emprendedor, ¿no? Esto fue un punto de inflexión importante. En la empresa reciente, que solo tiene pues esto 1 año y medio, 2, ha habido algún momento duro, sobre todo al principio, sobre todo el primer año, ¿no? de incerteza, de saber si íbamos en la dirección correcta o no. Y son momentos duros porque te planteas de todo, ¿no? Yo diría que ahora, con el tiempo, espero que no mucho, pero el momento actual también es un poco duro porque hay una incerteza enorme. Y si eres una empresa pequeña como la nuestra, pues te planteas muchas cosas, ¿no? No somos una empresa con centenares de trabajadores ni nada, entonces nos planteamos todo tipo de decisiones para asegurarnos que sacamos provecho incluso de esta situación, ¿no? Porque también es verdad que para ser emprendedor tienes que ser optimista y yo creo que esta potencial crisis o esta crisis va a sacar lo mejor de todos nosotros o puede sacar lo mejor de todos nosotros también, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, de ese momento, de ese reto que tuviste, de ese momento difícil de desconectar una empresa, algo que estabas haciendo y embarcarte en este otro, ¿cuál dirías fue la mayor lección que tuviste con ese reto, con esa problemática? Bueno, yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta luego a posteriori es que he incrementado mi perseverancia, que es un tópico, lo de la perseverancia, pero es de estas cosas que no es para todo el mundo. Hay gente que es perseverante por el tipo de educación que ha tenido, por el tipo de crecimiento, quizá por naturaleza, quizá. Yo creo que he sido una persona que se ha obsesionado desde pequeño con alguna serie de cosas, pero quizá no he sido suficiente perseverante cuando tocaba ahí estar y siempre me costó mucho estudiar y hacer los deberes y estas cosas. Y yo creo que lo que me he dado cuenta y he desarrollado en los últimos años es esta perseverancia. Y al contrario de lo que la gente se pueda pensar, es doloroso, cuesta mucho convertirte en una persona perseverante porque es fácil perseguir, no sé, cuando algo está, digamos, muy claro, pero emprender tiene momentos de incerteza, tiene momentos de hacer cosas que no quieres hacer, que no son las cosas que te hacen ilusión. No es una carrera, digamos, especialista, es generalista. Tienes que hacer hoy un Excel y mañana un Photoshop y pasado mañana no sé qué, hasta que creces, ¿no? Cuando creces y construyes equipo, por suerte ya vas encontrando gente especialista que contribuye en lo que tú no puedes hacer, pero este componente de sufrir el esfuerzo en todas estas áreas hasta que construyes un primer equipo es doloroso porque puedes tener tendencia a rendirte en las áreas en las que no eres bueno o te cuesta más dedicar tu energía, ¿no? Sin lugar a dudas, fíjate, pasamos de cómo fue que se te ocurrió esto al momento más difícil, pero también hay glorias y laureles en esto de emprender. ¿Qué ha sido lo más sabroso que te ha pasado, que te ha puesto esa sonrisa del guasón de oreja a oreja y dices, qué rico esto que me está sucediendo? Cuéntanos ese momento, dónde fue, con quién estabas, qué pasó. Bueno, yo creo que hay varios que me vienen a la cabeza. Uno es cuando empiezas y llevas unos meses y empiezas a ver una primera dirección correcta y con el socio, pues en algún momento de acuerdo de tirar adelante una nueva etapa en este periodo. Fue como muy gratificante. Y el otro es vender. No vender por hacer dinero, ni sino vender porque ves que lo que estás planteando tiene sentido y las empresas te lo compran. Entonces, nos queda mucho por vender, pero cuando empiezas a vender y ves que empresas serias te compran tu producto, pues es muy gratificante. Y es gratificante porque significa que puedes facturar y seguir invirtiendo en lo que crees que es tu visión, ¿no? Definitivamente, tú eres emprendedor, yo soy emprendedor. Estamos acá los emprendedores reunidos para ver cómo es que realmente se hace, cómo hacerla realmente, cómo lograrlo, cómo generar ganancias, cómo generar profits, cómo realmente crear un negocio exitoso. Ahora, Jordi, ¿en qué parte del mundo te encuentras en este momento? En Barcelona. En Barcelona, España. ¿Y te gusta el picante? Normal. Normal. Ok, te lo digo porque vamos a embarcarnos ahorita en una parte de esta conversación a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante.
Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento unetepaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y, si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Wow! ¡Qué alivio! Con unetepaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita unetepaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O y solicita gratis tu estimado de ahorros. unetepaylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Jordi, ¿cuál es tu mayor debilidad, tu talón de Aquiles, eso que delegas? Desgraciadamente, mi talón de Aquiles me cuesta delegarlo y son las finanzas, yo diría. La parte más financiera de la empresa es una cosa que la tengo que hacer yo ahora mismo, no la puede hacer aún nadie. Y no me refiero a la contabilidad. La contabilidad sí que tengo una persona de administración que nos hace todo, pero la decisión estratégica del plan de negocio, de cuánto, los números literalmente, sobre todo el forecast, ¿no? Digamos, es por un lado lo que me cuesta más empezar. Y al final incluso me lo paso bien, pero es un talón de Aquiles empezar. Cuando me tengo que poner otra vez a actualizar el mega Excel, digamos, es cuando se te pone difícil. Ok. Una persona a quien admiras, ¿y por qué? Una persona famosa a quien admiro sería Steve Jobs, y aunque es un poco tópico porque mucha gente lo admira, yo diría que lo admiro justamente por su perseverancia. Quizá no porque fuera un poco déspota y radical, sino porque era una persona muy perseverante, y esto creo que era su gran ventaja. Pero también añadiría mis padres, si me permites. Mis padres han emprendido un negocio, varios, de hecho, primero solos y luego juntos, y también merecen mi admiración. ¿Usas una aplicación en tu teléfono o en tu computadora que te hace la vida más fácil en los negocios como emprendedor, te ayuda a avanzar más? ¿Cuál es esa aplicación, Jordi? Yo diría que soy muy fan de todo el G Suite, de todo el servicio de Google, y creo que cuando empiezas una empresa, yo me acuerdo cuando se tenían que montar los emails a mano, como aquel que dice, o tenías que comprar tu dominio y hacerte una web por un lado y hacerte el email y luego el calendar por otro. Desde que existe Google Apps, te creas una cuenta, pones tu dominio y tienes todo el suite, el calendar, el drive, digamos el email, todo conectado y con el equipo. Es una obviedad también, pero aún veo muchas empresas que se montan y no ponen esta infraestructura básica que se monta en una hora. Mi gente de éxito, yo creo que cada vez más personas deberían realmente, sobre todo en los negocios, dominar la suite de Google. Google Drive, Google Docs, todo te lo hace muchísimo más fácil. Hay muchísimas herramientas, pero esta definitivamente es una buenísima. Jordi, ¿en qué proyecto estás trabajando? ¿Cuál es ese siguiente gran paso que te tiene tan emocionado y te quita el sueño en las noches? Yo diría que la empresa, bueno, primero que pase esto del coronavirus, que la empresa siga adelante. El gran milestone es ahora mismo este quarter, pero este año tenemos muchos objetivos a nivel de construir producto y a nivel de vender, y estamos todo el equipo muy ilusionado con ello. Yo diría que ver cómo avanza también el sector de la realidad virtual es un momento emocionante para esta tecnología, porque cada 3 meses, cada 4 hay grandes noticias. Esto es lo que me emociona, ver cómo cada mes tenemos noticias nosotros como producto y como empresa, y el sector como industria. Fíjate, hay tanta gente que está en el punto de dar el paso de emprender y están detenidos allí. Y a todos nos ha pasado a lo mejor en su momento. ¿Qué te detenía de emprender y rápidamente cómo venciste eso? Yo creo que lo que nos detiene es el miedo, por un lado, pero no es un miedo como el miedo a tirarse de un edificio, es un miedo, una especie de miedo inconsciente que no somos casi ni conscientes que lo tenemos, de que algo podría pasar y no pasa nada, nadie se muere de emprender. Hay gente que se ha arruinado, pero yo creo que ahí es también lo de tirarse a la piscina sabiendo que hay agua. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer antes de emprender es prepararnos, educarnos, y esto está hoy en día muy accesible gracias a libros y online, YouTube y cursos online y de todo. Pero si nos preparamos, lo que no nos puede detener es el miedo, porque cuando hay piscina en el agua nos tenemos que tirar. ¿Cuál es tu mejor lección de vida como emprendedor? Hay una frase que me gusta mucho, que si me permites, que no es mía, que decía: la disciplina da libertad.
Yo creo que esta es la cosa que a mí me ha costado más, desarrollar mi propia disciplina, y me he dado cuenta que la libertad no viene siendo libre y corriendo y rompiendo las cosas y gritando, sino la libertad viene cuando eres disciplinado para conseguir las cosas que te propones. No es lo que haces un día, es lo que haces todos los días. Muy a propósito de lo que acabas de decir de la disciplina, ¿cuál dirías es tu hábito de éxito? Eso que haces cotidianamente que sientes que te ha ayudado más a avanzar en tu negocio y a tener el éxito que tienes. Yo diría que leer, sin duda. Puedes mirar vídeos en YouTube y leer artículos, pero mi motivación y mi objetivo es ir leyendo libros. Es una manera muy tangible de acumular conocimiento, yo creo. Un libro que te haya impactado y por qué. Mira, recientemente me he leído un libro que se llama Grit y me ha impactado mucho porque uno de mis libros favoritos era Talent is Overrated, que habla justamente de cómo la gente valora el talento cuando lo que se tiene que valorar es la capacidad de superarse y de seguir trabajando. Y el Grit habla de varios estudios y está muy bien escrito para entender cómo podemos conseguir las cosas que nos proponemos y que no es tanto la magia o que alguna gente ha nacido con una suerte personal, sino que hay mucha ciencia y es aprendible lo de conseguir cosas. Jordi, acabamos de llegar ¿a dónde? Al plato principal. Esta es tu receta del éxito. Jordi, así fue como la hiciste o como la harías nuevamente. Te explico, la pregunta dice así. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida. Ahora, quítate ese traje que tienes y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Pero hoy escucha a Jordi Valls aquí en Receta del Éxito hablando con Alex Dalí Rizzo, el Chispiao, y siente ese empujón que necesitaba para finalmente dar ese paso. Si se fuera todo, Jordi, pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar algunos pasos específicos que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Mira, para simplificarlo, te propongo 3 pasos. La Excelente. primera es que llamaría a 10 personas que crea que me pueden dar una buena opinión. Y esto es una cosa que siempre recomiendo y que creo que la gente aún no hace suficiente, que es pedir opinión. 10 personas que creas que han hecho lo que tú quieres hacer y que te pueden dar una buena opinión. Idealmente si son más de 10, pero de momento para empezar yo diría 10. La otra sería que busques 10 libros que te pueden ayudar también, digamos, a aprender las cosas que quieres hacer. Y aunque parezca que esto no es específicamente prepararse para la acción, yo tenía un profesor en la universidad que me decía, mis exámenes son 80% pensar y luego el 20% final del examen es escribir. Y yo creo que esto tiene que ser parecido. Primero a pensar y luego escribir. Y por esto la tercera cosa sería, en esos 30 primeros días no hagas cosas aún, digamos, si estás empezando de cero, sino que te asegures qué quieres hacer el siguiente año y que hagas el esfuerzo de planificar lo que crees que puede pasar este siguiente año. Dicho esto, de estos temas, aunque parezca mucho planificar para el siguiente, una de las cosas que añadiría, sí que es verdad, esto del tema del design thinking o del lean methodology, que sí que una vez has decidido hipótesis de los caminos que quieres tomar, te aseguras de que lo hagas de la forma más lean posible y valides lo que quieres hacer antes de empezar, por ejemplo, a desarrollar un producto digital que te va a tirar 6 meses o 10 meses. Asegúrate de lo que quieres hacer, lo has estudiado y tiene sentido de ir en esa dirección. Wow. Jordi, qué gustazo tenerte aquí en Receta del Éxito y estoy seguro que mi gente de éxito quiere continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar contigo? Luego terminemos esta entrevista con Power y darnos esa frase de éxito y nos despedimos. Bueno, tengo una cuenta de Instagram donde cuelgo, de hecho, algunos de los libros que leo y algunas de las cosas que pasan en mi empresa y cosas que tienen que ver con la realidad virtual. Es mi nombre al revés, es decir, Valls Jordi, Valls Jordi con Jordi. Y tengo una web que es valls.me, valls.me, y hay un formulario si alguien me quiere mandar, o si no es jordi@valls.me, encantado de responder correos. Y aprende cada día y no te rindas, si me permites el tópico, pero es que es un tópico que si lo piensas de verdad, es la verdad. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos hoy. Quiero darles las gracias especialmente a Jordi Valls por compartir tu jornada, Jordi, por compartir tus conocimientos, tus altos, tus bajos, tu receta completa acá con gente de éxito. Así que será hasta la próxima. Un placer estar aquí.
Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Visita recetadelexito.com para que tengas acceso a todos los enlaces, las recomendaciones, la receta completa de Jordi Valls. Como arriba en la barra de búsqueda a la derecha, escribe simplemente Jordi, que se escribe Jordi latina, y vas a tener acceso a toda la transcripción de este episodio, herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo. El Chispiao, ¿vale?